Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Marcotte y estoy con el pastor Mauricio Jiménez, que me acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar con nosotros, pastor. Y bueno, el programa anterior estábamos cerrando, hablando de la intolerancia finalmente que debe de tener el líder a todo lo que es corrupto, malo, injusto, etcétera. Yo creo que es muy importante, es Jesús volcando las mesas ahí, es Jesús diciendo a los demás, ¿sabes qué? Ustedes son mentirosos como su padre, el diablo, y cosas así. Hipócritas, pues lo mencionamos también. ¿Por qué? Pues porque tenemos que influir en la gente para que empiece a vivir de una manera nueva, ¿no? Y no tolerar finalmente la maldad, la penetración del reino de las tinieblas cuando nosotros estamos promoviendo el reino de la luz, ¿verdad? El reino de Cristo. Entonces, intolerante no quiere decir sin amor o grosero o violento, pero que la gente sepa cuál es nuestra posición en frente de estas cosas. Porque a veces si no determinamos nosotros nuestra posición, la gente no sabe realmente cómo actuar con nosotros o con su líder. Pero cuando el líder es firme, la gente va a estar mucho más segura de sí mismo, tener mejor identidad y poder apoyar el liderazgo y la visión del liderazgo. Entonces, eso también es muy importante hablar de esto. Definitivamente. Yo creo allí Jesús lo que expresa es lo que es justo, ¿verdad? La casa de mi padre se volvió cueva de ladrones, ¿no? Está diciendo, se te volvió Sí, un lugar. Ahora, no es que a Jesús se le acabó el amor, sino que simplemente estaba poniendo las cosas en su lugar, estaba estableciendo justicia, ¿no? Un buen líder sabe lo que es justo, ¿no? Decir en qué momento, ¿no? Y de alguna forma también decir no todo es lo mismo, ¿no? La mentira no es lo mismo que la verdad, ¿no? Los mentirosos no son lo mismo que los que se dejan apacentar por la verdad, como dice el Salmo 37, ¿no? así Te es. apacentarás de la verdad, ¿no? Entonces, definitivamente lo que Jesús estaba haciendo era un acto de justicia, poner las cosas en su lugar. Su intolerancia no era ante otra cosa que ante la usurpación del diseño de Dios, porque inclusive cuando nosotros vemos aquella historia en profundidad, ellos estaban haciendo aparentemente una buena tarea, Sí, porque ellos ponían aquellas mesas para facilitarle a la gente el hecho de que tuvieran dónde comprar los animales para el sacrificio y todo aquello. Pero el problema estaba en que lo habían vuelto un negocio, o sea, que exacto, realmente no estaban sirviéndole a la gente. En apariencia la idea era facilitarle la vida a la gente, pero en lo profundo el sentido oculto era simplemente vamos a ganar dinero acá, ¿no? Entonces, lo que exacto. Jesús hizo fue decir, no, esto está fuera de toda justicia de Dios. Acá estamos completamente fuera del lugar, ¿no? Y bueno, definitivamente creo que él estableció ahí todo un paradigma nuevo, ¿no? Dijo, aquí vamos a volcar las mesas, ¿no? Sí, sí, Y, sí, sí. y habrá sido esa escena extraordinaria, ¿no? Con un látigo los corrió de ahí a los mercaderes y todo lo que estaban haciendo. Tengo Definitivamente eso fue correr el velo de un liderazgo moderno, ¿no? tengo una pregunta. ¿De dónde sacó el látigo? Dice que lo hizo de unas cuerdas que había ahí, ¿no? Se armó unas cuerdas y con unas cuerdas armó un látigo y dijo, acá vamos a poner las cosas en su lugar. No fue bueno, si tienen ganas, si ustedes tienen a bien irse de acá, ¿no? Acá se van o se van. Ustedes han corrompido la casa de mi padre, ¿no? La casa de mi padre es casa de oración, es casa de adoración, es casa de fe, ¿no? Exacto, Entonces... Todo viene bien para armar un látigo cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Entonces sí. Jesús tomó unas cuerdas y armó un látigo y lo sacó. Se terminó esto acá, ¿no?
Entonces, Sí, claro. definitivamente mostró su intolerancia a la malversación, pero estableció un acto de justicia, ¿no? De un carácter justo. Eso era lo que era justo que sucediera. Nada más Claro. que nadie lo hacía. Jesús vino y lo hizo, como lo que él era, ¿no? Era el Hijo de Dios. Sí, Mm. no podemos permitir que el mundo se mete en lo que Dios está Ah, haciendo, ¿no? Tenemos que siempre poner un límite, porque puede ser sutil. A lo mejor esto empezó con un tipo que un día trajo unas palomas ahí para las ofrendas. Y eh, él llegó por tal vez de manera correcta. O sea, bueno, pues veo que no tienen, pues aquí si quieren, llévatelas, ¿no? Pero claro. otros vieron otra cosa. Entonces, Claro, poco a poco, la, hagamos negocio. Claro. exacto. Entonces ya se arma también mucho ruido, mucha gente, etcétera, y ya no es el lugar donde podemos ir a adorar, y etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, hay que cuidar que la influencia del mundo no tome control del liderazgo que podemos tener, ¿no? Y esto es tan importante. Sí hay estrategias del mundo que pensamos que van a funcionar, etcétera, pero yo he visto muchas veces que cuando tomamos una estrategia mundana, no funciona para el reino. Porque el reino no depende de estrategias humanas, sino el mundo depende realmente de la voluntad de Dios y de su agenda de Él. Mm. Y Él tiene una agenda que es diferente de la nuestra. Él no piensa en términos de tiempo como nosotros, ni tampoco de lugares. Entonces, nosotros vivimos por vista, Él no, nunca. Nunca. Entonces, él está adelantado en las cosas que no se ven. Y Él ha Mm. planeado ahí. Hay que recordar que fuimos bendecidos en los lugares celestiales, ¿no? Con bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Entonces, Él ha establecido tantas cosas antes para después que nuestras estrategias no pueden encajar ahí porque estamos fuera de esta realidad celestial y nos Definitivamente. movemos en la Mm. realidad terrenal, y eso no funciona al momento que decidimos servir a Dios. Se me alumbra la idea de cuando David fue a buscar el arca, ¿no? El arca del pacto, ¿no? Y Exacto, la palabra dice que lo puso sobre un carro nuevo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que el arca debía llevarse sobre el hombro de los sacerdotes. Entonces el carro nuevo, el carro era la idea filistea, era la idea de los egipcios, sobre los carros movían a sus faraones, movían a sus dioses, pero este Dios no iba sobre carros nuevos, ¿no? No iba sobre estrategias de hombres, sino que iba sobre humanidades ungidas, ¿no es cierto? exacto, Entonces, y tenían que ser sacerdotes de cierta estatura, había toda una legislación de cómo tenía que ser trasladada el arca de la presencia. Los diseños de Dios no pueden ser formas que estén vacías del poder de Dios. Toda exacto. estrategia que no contemple a Dios como el provocador de la justicia, del poder, de la unción y todo lo demás, en definitiva, terminará siendo un intento fallido, como terminó siendo ese primer intento de trasladar el arca, ¿no? Es notorio que David deja el arca en la casa de Obed-Edom, pero Obed-Edom sí sabía lo que hacer con el arca, ¿no? Y Exacto. él se va allí a investigar junto con los escribas de aquel tiempo cómo el arca tiene que ser trasladada, ¿no? Y ahí cuando descubren esto es de esta manera, ahí oye la forma en que Obededón había prosperado, ahí es donde dice, bueno, ahora sí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Ya no fue con hombres de guerra, no fue con la élite de su ejército, sino que fue con sacerdocio, ¿no? A veces los hombres se acostumbran tanto a la guerra que se olvidan del sacerdocio, ¿no? Se Ajá, acostumbran tanto al resultado que se olvidan de la administración a Dios, ¿no? Entonces, definitivamente las estrategias del mundo a veces en el mundo funcionan, ahora en la iglesia a veces también traen resultados, pero lo que no tenemos que olvidarnos nunca que para nosotros no es el principio, sino que es el fin el asunto. ¿De qué nos serviría producir, no sé, una iglesia multitudinaria con gente que no tiene fe, por ejemplo, ¿no? claro. Adentro.
Ah, no, pero por marketing, por estrategia los traigo y están todos los domingos. Claro, pero ninguno conoce a Dios. Ah, pero son miles congregándose. Ninguno es transformado nunca. No, nunca aceptaron a Jesús, pero son miles. Entonces, eso no es una iglesia, aunque la estrategia pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, el punto Claro. se trata más del resultado, del fruto, ¿no? La fructificación es el asunto. Y las estrategias, porque son estrategias, funcionan, pero lo que nosotros perseguimos es propósito, no solamente el resultado, ¿no? Entonces, definitivamente las estrategias seculares a veces, bueno, por su función hacen cosas, pero lo que realmente importa es que tengamos el fruto del trabajo que hacemos, que de verdad del otro lado, luego de haber aplicado el trabajo y el tiempo, veamos gente madurando, veamos gente convertida a Jesús, ¿verdad? Que veamos seguidores de Cristo, ¿no? ¿No es cierto, no? Ah, Gente claro. que de verdad está viviendo la vida de Dios y que necesariamente ha tenido una conexión profunda con Él, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir, definitivamente esta estrategia funcionó porque Dios la sustentó y el resultado es que solamente pudo producirlo el Espíritu Santo. No se trataba de un carro filisteo, se trataba de una revelación de cómo llevar el arca del pacto, ¿no? Uh-huh. Revelación y obediencia, ¿no? La obediencia. Finalmente, yo creo que sí, David sabía, pero se le hizo más fácil, Más más, fácil. más rápido, Uh, bueno, pensó de manera humana y se le uh, olvidó finalmente todo lo de la ley y de todo lo que tenían que hacer. uh, Como dices, Obededón, pues él sí empezó a investigar y uh. fue el más bendecido de este viaje. Entonces, ¿por qué? Pues porque regresó a la esencia, regresó a la verdad, regresó al plan original de Dios y no inventó su plan a él, porque Amén. lo podría haber hecho. Ya la tengo en la casa, pues finalmente la muevo Ah, y me voy a esconder y ya la tengo. No sé, miles de cosas pueden suceder, ¿verdad? O yo soy ahorita el líder porque yo tengo el arca, ¿no? tengo el arca, claro. Pero ¿cuál fue la actitud de Obededón? Fue la actitud de un siervo. Uh-huh. Y él entendió tanto esto que dijo, yo dejo mi casa, y yo sigo esta arca a donde vaya y voy a servir en donde está esta arca. ¿Por qué? Pues porque cuando detectas que hay presencia de Dios en algo, en una persona, en lo que sea, pero tienes que buscar esta persona, este lugar, esta cosa y quedarte ahí. Ahí está. Es sabiduría máxima. No hay Uh-huh. nada que va a superar la presencia de Dios. Amén. Y en estos Ese es un tres buen meses, ejemplo de ser atraído, ¿no? Es un sí, buen ejemplo claro, de ser atraído, ¿no? Como hablábamos sí, programas atrás. exacto, exacto. Y en 3 meses él prosperó más que toda su vida. Vio Claro, cómo extraordinario. funciona la presencia de Dios. Entonces, en lo que estamos haciendo, primeramente, busquemos la presencia de Dios. Oremos antes de hacer cosas, antes de tomar decisiones, antes de iniciar algo nuevo. Dios está de acuerdo, ¿no? Es su voluntad, es una idea de él o una idea tuya, etcétera. Todo eso se tiene que evaluar para que pues evitemos los errores. ¿Sabes? Ah, Nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de poder nunca equivocarnos. No la aprovechamos y nos equivocamos. Pero tenemos al omnisciente que está dispuesto a revelar todo lo que necesitamos saber. Pero lo consultamos siempre en problemas, no antes del problema. Vamos por Es ayuda, verdad. ¿no? Para el oportuno socorro, como dice, ¿no? Pero se puede evitar. Puedes ir a la sala del trono de la gracia para nada más No, dar gracias, no para pedir ayuda. Pero muchas amén. veces estamos al revés en nuestra vida. Definitivamente. Definitivamente. O sea, el ser humano aprende por crisis o aprende por revelación, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las veces se aprende por crisis, más que por revelación, ¿no? Porque lo decíamos hace un tiempo en un Zoom, que mejor es trabajar con inteligencia espiritual, ¿no? Y me Sí, preguntaban, ¿qué es ser inteligente espiritual? Bueno, hacer las cosas que ya están bendecidas,
al modo que ya están bendecidos, ¿no? Bueno, ahí tenemos el ejemplo. David toma un carro que no era la forma bendecida, después toma la forma bendecida y el resultado es el correcto. Entonces hay negocios que ya están bendecidos, hay trabajos que ya están bendecidos, hay cosas que ya están hechas y que simplemente lo que tenemos que hacer es entrar en ellas, ¿no? Al entrar en esas cosas que ya están bendecidas, el Exacto. caudal de Dios nos va a acompañar, la bendición nos va a promocionar, y seremos grandemente bendecidos por todo ello, ¿no? Así es, en lugar de decirle a Dios, bendice lo que hago, vete a Ah, preguntarle dónde bendices y voy. ahí está. Y- ¿Dónde y- está tu bendición? Y yo voy por ahí, ¿verdad? Por eso para Exactamente. ellos los israelitas seguir a un líder con la presencia de Dios era tan determinante, ¿no? Si la Sí, presencia va contigo, nosotros vamos. Y si no hay presencia, nosotros no vamos. No hay nada que discutir aquí, ¿verdad? Entonces definitivamente eso ponía al líder en un estándar de exigencia tan alto, ¿no? Esta gente no está siguiendo a cualquiera, está siguiendo a alguien que es portador de una visión, que es portador de una presencia, ¿no? Es alguien que está bendecido, por lo cual nos va a conducir a bendición, ¿no? Y así qué que interesante que mientras Israel se mantuvo en esos planes con sus líderes, siempre le fue bien. Y cuando Israel dejó de observar la presencia de Dios en sus líderes y no le importó eso, también le fue mal, ¿no? claro, Entonces, como el caso de Saúl, por ejemplo, bueno, cuántos sí. ejemplos tenemos de liderazgos que no tenían la presencia de Dios y Israel igual lo seguía, ¿no? Entonces, definitivamente, la gente toma al líder y su compromiso, ¿no? Y si el líder trabaja en los negocios bendecidos, todo lo que viene detrás de eso, está bendecido también, ¿no? Y está prosperado. Eso es lo que hay que enseñar a la gente también. Es decir, bueno, cuando vas a seguir a alguien, averigua cuál es su condición espiritual. Ah, A lo mejor tú me dices, es que yo no sé juzgar la condición espiritual de tal y tal. No, pregúntaselo al Espíritu Santo, él lo conoce. Y, claro. y Eso es te muy bueno. pues sí, porque ¿de qué sirve servir a alguien que no está bien con Dios, que no está realmente en la presencia, que hace todas las cosas en sus fuerzas, a su manera? Entonces, un día de todas maneras vas a tener que dejar a esta persona porque no es lo que Dios tenía para ti. Entonces, consulta. Evalúa tu líder, si tienes madurez espiritual, bueno, pues evalúa, ve los frutos, cómo se comporte, qué sale de su boca, qué, etcétera. Y entonces dices, bueno, puedo seguir esta persona porque sí es una persona correcta y yo me identifico con la visión. Pero si no es así, yo creo que mejor espera a que encuentras la persona correcta, ¿no? Eso no quiere decir, Ah, ay, es que no estoy de acuerdo con un pastor, ya no voy a la iglesia. No, no, no es por un berrinche o un comentario que no te mm. gustó. Es realmente cuál es la línea que esta persona está manejando y si realmente Dios respalda este tipo de cosas. Definitivamente no se trata de juzgar, porque la gente dice, no, pero yo no juzgo, porque Dios dice que no juzguemos. No, nosotros no juzgamos a las personas, porque no nos es dado, pero sí juzgamos actitudes, sí juzgamos comportamiento, ¿verdad? Analizamos, por así decirlo, ¿no? Por ahí la palabra juzgar suena muy fuerte, pero Sí, no juzgamos a la persona porque eso la persona la juzga a Dios, ¿verdad? Pero sí juzgamos lo que la gente hace o analizamos, evaluamos cómo la exacto. gente se comporta, ¿no? Porque una vez recuerdo un diálogo que yo tuve con un hermano que se quejaba de la iglesia donde estaba, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Le digo, no, que el pastor es un soberbio, me dijo así él. Entonces yo le digo, ¿y qué dice la Biblia? Que Dios mira de lejos al altivo. Bueno, y entonces, ¿cómo está mirando Dios a tu pastor? Según tus palabras, y lo está mirando de lejos. ¿Y qué haces en esa iglesia? No es que yo no juzgo, no, es que, claro, nadie juzga, pero sí analizamos, ¿verdad? A la luz de la palabra. Si Dios dice que lo mira de lejos, ¿para qué vos vas a estar ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno mismo simplemente es entendido en observar qué se mueve aquí, qué hay acá, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que debemos ser entendidos en a qué espíritu le damos la bienvenida, ¿no? A qué analizamos como bueno, ¿no? Entonces, definitivamente hay que ser inteligentes en lo que hacemos con los carros nuevos o con hombres que llevan la presencia, ¿no? ¿Verdad? Igualito, tenemos que Ujú. enjuiciar la palabra también que recibimos, ver si está Ah, correcta, ver si lo que
te piden estar de acuerdo con la voluntad Ujú. de Dios. Tenemos este Amén. filtro que es esto, esa es la palabra. Mm. Tenemos el mejor filtro para poder evaluar si las cosas están bien o si no están bien. Entonces, ah, en general, esta actitud de yo no juzgo es nada más, yo no me meto en problemas si no quiero saber. No me mete en problemas. Tal cual. Pero yo creo que Sí, sí, a veces hay que meterse en problemas y decir, bueno, si esta persona está mal, bueno, está mal. no la voy a criticar, nada más me alejo. Claro, exactamente. Porque Ujú. estará entre Dios y él finalmente. Pero yo ya no me puedo involucrar ahí porque pues, Ah, hay una situación, ¿no? Y es muy delicado aún así porque es muy fácil criticar en líder por una falta y exigir la perfección, ¿no? ujú. Entonces, hay que también del lado del seguidor tener misericordia. Y, ah, Amén. y cuando ves a tu líder que está mal en un momento o pasa por una crisis de la que sea, en lugar de criticar, ora por él. Levanta Levántale tus los manos. brazos. Claro. Ujú. Esa es la actitud correcta, porque es muy fácil enjuiciar, ya me voy. No, no, esta persona tal vez está en problema por tener a ustedes. Quizás, quizás su liderazgo sea el principal problema que tiene. Sí, es verdad. Entonces, bueno, que tengamos misericordia. Y con esto vamos a cerrar este programa. Gracias, pastor. Vamos a seguir. Todavía nos falta un programa para seguir, pero mientras nos despedimos de toda la gente, gracias por estar con nosotros. Recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify. Ahí puedes buscarnos y hay mucho material de enseñanza para ti. Y recuerda, siempre en victoria.